Bien, hermanos, buenas tardes. Qué bueno que el Señor en su gracia una vez más nos ha concedido el privilegio de volvernos a ver. No sé si es que la vista me está fallando, pero a algunos les veo más jóvenes. Bueno, es lo que muchos hermanos me dicen, ¿verdad, hermano? Pero usted no envejece, me dice. Pero es que yo creo que les empieza a fallar la vista también. Hermanos, estamos contentos aquí, gracias al Señor por este tiempo que hemos apartado para nuestro aprendizaje. Para los que están por primera vez en esta semana para el estudio, pues ya el hermano Demetrio le dio la bienvenida y queremos también una vez más darle la bienvenida, pero a la vez no queremos que solo venga hoy, sino que ya vino hoy y que esté con nosotros hasta el sábado por la noche, si el Señor no ha venido antes, que es cuando vamos a estar concluyendo la semana de estudios. Una de las cosas que es muy buena cuando estamos recibiendo un estudio es darle seguimiento, darle secuencia, y de esa manera aprendemos mejor una materia. Los que no tienen el manual, ya le explicó el hermano Demetrio, con el hermano Jairo pueden anotarse. Lo del manual es importante porque es en el que usted va a trabajar, viene casi todo impreso, solo hay algunas palabras que usted tiene que añadir o completar, mejor dicho, en el manual. Entonces, por esa razón es importante obtenerlo porque le ayuda a usted a aprender mejor y también a la vez a ir anotando algunas cosas. En la ocasión anterior que tuvimos una semana de estudios fue cuando comenzamos la clase de la escatología, y pues esto nos va a llevar bastante tiempo por lo amplio del tema y también por lo interesante que encontramos a medida que estudiamos el tema. Si ustedes recuerdan lo que han estado antes, vimos un esquema de lo que son los eventos futuros y llegamos, creo, hasta el quinto en el esquema, que era el tribunal de Cristo. Hasta ahí llegamos y vamos entonces para continuar. Lo último que estábamos viendo era el incentivo positivo y negativo en cuanto al tribunal de Cristo. Esto es lo último que vimos y luego vamos ahora a pasar al evento número 7 en el esquema, que es las bodas del Cordero. Creo que ahí estamos. Muy bien. Y recuerda entonces, tiene que estar con el oído atento para escuchar, viendo también en pantalla y a la vez completando en su folleto. Entonces quiero asegurarme de que todos están en el lugar donde deben estar con el título para luego darle continuidad a la materia. Entonces, las bodas del Cordero es el evento número 7 en lo que es el esquema general que nosotros vimos en cuanto a la escatología, ¿verdad? Y vamos a entrar en lo que es las bodas del Cordero. Una cosa bien importante cuando estamos estudiando la Biblia, y hace mención de algo que es bastante común a nosotros, como por ejemplo una boda. Hay que evitar la tendencia de pensar en boda mencionada en la Biblia con lo que nosotros conocemos en nuestro país y en nuestra cultura como boda, porque no siempre es lo mismo. Hay algunos componentes, por así decir, de lo que era una boda oriental con lo que es una boda guatemalteca u hondureña o mexicana, ¿verdad? Hay siempre ciertos detalles que tienen que ver con cuestión de cultura. Y es por esa razón que es importante que procuremos tratar de entender lo que la Escritura dice sobre cualquier cosa, trasladándonos mentalmente a esa cultura y a esa época de la historia. Y eso nos ayuda un poquito para entender lo que es cada uno de los eventos.
Vamos a ir a la escritura abriendo Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 7 y 8. Libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 7 y 8. En algunas Biblias aparece ya allí el título, Las bodas del Cordero. Y yo creo que la mayoría de nosotros los creyentes, al menos, estamos bastante familiarizados con el término bodas del Cordero. Y es interesante ver cuál es la reacción que hay allí. Hay que recordar, hermanos, que esta es una visión que el Señor le mostró al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y fue una visión a través de intuición. Intuición significa una percepción clara, íntima e instantánea de una verdad. Dicho de otra manera, cuando Dios iba a revelarle algo a un profeta y lo iba a hacer a través de intuición, entonces lo que sucedía es que el uso común de sus sentidos era suspendido para que pudiese entonces con sus sentidos humanos, pero guiados bajo la dirección del Espíritu Santo, ellos se posesionasen de la visión. Cuando era algo que tenían que ver, Juan, por ejemplo, veía con sus ojos naturales lo que se le presentaba delante de él. Entonces el uso natural y común de sus ojos era suspendido para que se pudiese posesionar, por así decir, de la visión que el Señor le está presentando. Por esa razón vemos a Juan en vivo, por así decirlo, experimentando cada evento que está siendo presentado delante de él. Por esa razón va a encontrar que en algunas ocasiones Juan dice, y miraba yo, y lloraba yo, y lamentaba yo, o algo por el estilo. Porque si bien es cierto, él está en su condición humana, pero ha sido tomado por el Espíritu Santo y todo su ser está apoderándose de la experiencia y de la revelación profética que en ese momento Dios estaba revelándole a él. Entonces Juan pudo ver todo, pudo oír todo y él pudo también interactuar. Y aquí entonces Juan está escuchando esta declaración. Capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y vamos un poquito más adelante al capítulo 21 y el verso 9. 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí vemos esa mención, no se menciona allí la palabra iglesia, pero todos entendemos que el hecho de esposa o la figura de esposa es una de las varias figuras con las cuales se presenta a la iglesia. Cuando pensamos en este sentido, nunca ha habido una boda tan extraordinaria en el mundo, nunca la ha habido como esta boda, la boda del Cordero. Es la boda más maravillosa de todos los tiempos que va a ocurrir en el tiempo futuro. Y somos nosotros, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, la novia, por la gracia de Dios. Y debemos sentirnos como tales.
somos algo especial, sumamente agradable delante del Señor. Esta figura tomada aquí de la iglesia como la esposa y de este encuentro entre el esposo y la esposa, o Cristo y la iglesia, es una de las figuras que está, por así decir, de acuerdo con lo que eran las costumbres orientales en relación a las bodas. De esa manera, en la boda oriental había normalmente un proceso triple, 3 componentes importantes que se daban en una boda oriental. El primero era el desposorio, o sea, cuando la esposa estaba desposada, o sea, ya comprometida legalmente para unirse en matrimonio, y a eso se le llamaba el desposorio. Esa es la condición en la cual nosotros como iglesia estamos actualmente. Somos la esposa desposada, o sea, comprometida ya por la gracia del Señor para unirnos con nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo, cuya unión se va a dar en el futuro. La segunda parte importante de una boda oriental era la venida del novio a el lugar donde estaba la novia. Primero el desposorio, un compromiso legal, luego la venida del novio a la casa de la novia, y eso viéndolo como nosotros, la novia del Cordero o la esposa del Cordero, está relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él venga a buscar a la iglesia, es como cuando el novio va a buscar la novia para luego llegar a lo que sería el tercer evento, al cual se le llamaba en una boda oriental la cena de la boda. Para nosotros como iglesia estamos actualmente desposados, comprometidos a una unión matrimonial, y estamos esperando la venida del novio al lugar donde está la novia, que es el mundo, ¿verdad? Él viene en el arrebatamiento para llevar la novia a la casa del Padre. Y luego después viene la presentación del Padre que hace a su hijo llevando la novia. Y vamos a ir un poquito más adelante en algunos de estos detalles. Entonces, nuestra unión con el Señor, la boda del Cordero, nosotros somos la novia, Él es el novio, nosotros somos la esposa desposada, y Él es el esposo que va a venir para llevar la novia a la casa del Padre. Fases de una boda oriental. En primer lugar, el matrimonio era por contrato firmado. Recuerde, tiene que ir leyendo acá y viendo su folleto para completar la frase que hace falta allí. Entonces era por contrato firmado. A eso se le llamaba, o esto era parte de lo que se le conoce como el desposorio, o alguien que estaba desposado. En segundo lugar, los contrayentes normalmente no tenían una participación activa en el acuerdo. Recuerde que aquí estamos viendo el trasfondo de lo que es una boda o era una boda oriental. Entonces no va a ser exactamente igual como lo que sucede en nuestro medio y en nuestra cultura. Van a haber cosas ahí que de repente parecieran un poquito extrañas a nuestra cultura. Yo no conozco aquí cuál es la cultura entre las bodas de los guatemaltecos, sí conozco en otros lugares. Bueno, aquí, aunque me han invitado a algunas bodas, pero me ha sido difícil estar. No porque no me guste, sino porque no puedo, no siempre puedo estar en todos lados. En tercer lugar, el acuerdo se celebraba a veces entre los padres de los contrayentes. Era un acuerdo entre adultos, aunque quienes se iban a comprometer o iban a ser comprometidos, muchas veces aún eso se daba cuando ellos eran niños. En cuarto lugar, a veces el contrato se celebraba aun cuando los contrayentes eran niños.
Este tipo de compromiso, por así decir, existe actualmente en algunas culturas, en algunas etnias se da ese hecho en donde son los padres los que hacen, por así decir, el compromiso de él se va a casar con ella y pues al final normalmente por la cuestión de cultura y todo se da tal y como los padres lo determinan. En quinto lugar, el desposorio era un acto legal firmado ante los jueces. O sea, esa no era una cuestión de broma, no era una cuestión de un intento por si algo se daba, sino que era una cuestión de acto legal firmado ante los jueces. Y de allí en adelante se consideraba a este joven y a esta señorita o a este niño o a esta niña, se consideraban como comprometidos para cuando alcanzaran madurez, entonces unirse en matrimonio. Y esa era la forma en la cual era, digamos, desarrollado. En sexto lugar, el contrato se podía disolver siguiendo también un proceso que terminaría en divorcio. Aunque ellos nunca se hubiesen unido físicamente, pero ya debido al hecho de que había un desposorio, por así decirlo, ya se consideraban legalmente como casados. Entonces no es una cuestión de que solo yo ya no quiero seguir y esto aquí se acabó, sino que había que entrar en un proceso igual de legalidad como cuando se iba a hacer el compromiso para deshacer también legalmente el compromiso, y a eso se le conocía en ese sentido como divorcio. Es bien importante entender esto porque no siempre, cuando la Biblia habla de divorcio, no siempre es lo que nosotros estamos comúnmente acostumbrados a verlo. Y por esa razón es importante conocer el aspecto cultural en el cual las cosas surgieron que la Escritura menciona. En séptimo lugar, por el hecho de estar desposados, los contrayentes serán considerados como si eran marido y mujer. Eso solo era en el aspecto legal. Todavía no podían convivir ni compartir juntos porque estaba, digamos, normalmente si eran demasiado jóvenes, tenían que esperar cierta edad para poder consumar esa unión legal que ellos tuvieron. Algunas cosas son diferentes, bueno, no sé si se da aquí, pero he sabido en culturas en donde los jóvenes se casan, pero no se juntan ese día que se casan. A veces se juntan 15 días después, o a veces un mes después, y en algunas culturas 3 meses después de que ya están legalmente unidos y casados. Legalmente entonces les permiten unirse por cuestiones de cultura. Aquí no sé cómo es, en mi país no, el día que se unió legalmente, ya ese día pueden juntarse y no hay ningún problema, no hay ningún mal, no hay ningún pecado en algo así, ¿verdad? Y la Biblia no dice que hay que hacer eso, ni que hay que hacer lo uno ni lo otro, ¿verdad? Pues mi suegro, creo que en son de broma, me decía que tenía que esperar 15 días después de casado, entonces, pero no me convenció, tenía que convencer a la hija primero. Pero estas situaciones se daban así y es muy importante que nosotros entendamos este tipo de cosas. En octavo lugar, el Nuevo Testamento habla de la fidelidad que la esposa, entre comillas, la iglesia debe al esposo que es el Señor. En Santiago, capítulo 4, versos 4 y 5, es donde nosotros encontramos donde se hace mención del hecho de la fidelidad al Señor. Santiago capítulo 4 versos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, estamos comprometidos con un solo esposo. Somos la novia del Cordero
y eso lo vamos a ir entendiendo a medida que avanzamos. La presentación de la novia en una boda oriental. En primer lugar, cuando los contrayentes ya tenían edad para casarse, o sea, para unirse legalmente, el novio pedía a su padre que se efectuara el contrato matrimonial, o sea, que se le diese vigencia, por así decir, a lo que había sido ya legalmente iniciado un tiempo atrás. En segundo lugar, entonces, el padre enviaba una delegación, que eran los amigos del novio, a la casa de la novia. Todo eso era algo cultural, se desarrollaba, era todo un protocolo, por así decir, debido a la solemnidad de lo que era y es, y debe de ser siempre. El matrimonio debe serlo solemne en todas las culturas, pero en esta cultura al parecer le daban mayor solemnidad a lo que era una unión matrimonial. Entonces, cuando ya era el momento, se estaba acercando la oportunidad para consumar el matrimonio, por así decirlo, el padre hacía eso, una delegación que eran los amigos del novio que enviaba a la casa de la novia. En tercer lugar, después de eso se hacía una procesión hacia la casa del padre. Los participantes eran los amigos del novio, quienes traían a la novia. De esa manera se desarrollaba entonces esta presentación de la novia en lo que era una boda oriental. En cuarto lugar, al llegar a la casa del padre del novio, se iniciaba la celebración de la ceremonia. Era parte del proceso y del protocolo en el cual tenía que entrar, por así decir, los amigos del novio, la novia misma y también su familia. Ahora, ¿qué pasaba una vez que los amigos del novio ya traían la novia, por así decir, hacia la casa del padre del novio? Entonces el padre de la novia tomaba la mano de la novia y la ponía en manos del padre del novio. No es como en otras culturas en donde el padre de la novia va y la entrega directamente al novio. Aquí no sé cómo es, olvidé consultar eso, ¿verdad? Pero en este caso es el padre de la novia el que la llevaba y la ponía en manos del padre del novio, porque era el padre el que iba a presentarle a su hijo, la que era legalmente su esposa, con la cual podía comenzar ya a compartir o a convivir su vida. En sexto lugar, luego el padre del novio colocaba la mano de la novia en la mano de su hijo el novio. Entonces era primero recibida la novia, por así decir, por su suegro, y luego era el suegro quien entregaba la novia a su hijo, que era el novio. Entonces la novia había sido presentada al novio como su esposa. Era su padre que tomaba la novia, por así decir, y la presentaba a su hijo de esa manera. En octavo lugar, de esta manera se iniciaba la relación matrimonial, tal vez meses o aún años después del desposorio. La idea de meses la tenemos bien clara, por ejemplo, cuando usted estudia el pasaje en la Biblia en donde encuentra a José y María. Ellos estaban desposados, comprometidos a unirse en matrimonio. Ya era un compromiso legal. Y debido a que como eso duraba meses, recuerde que luego surge el hecho cuando el Espíritu Santo engendra en la Virgen María al Señor Jesucristo. Y es entonces con el correr de los meses en donde José se da cuenta que su esposa, su prometida, está embarazada. Y es cuando él, para evitar un escándalo o una difamación, dice la Escritura, quiso dejarla secretamente. Y fue luego ahí cuando hubo la intervención de Dios
mostrándole que no había habido nada de mal y que lo que había en ella era engendrado del Espíritu Santo. Y entonces le dieron seguimiento, por así decir, o un procedimiento legal, y no hubo separación, ni mucho menos divorcio, ni cosa por el estilo. La iglesia, hermanos, está actualmente desposada con Cristo. Y su desposorio va a terminar cuando se celebre las bodas del Cordero, o la unión de la novia con su novio, que es el Señor Jesucristo. Eso es así a vuelo de pájaro, como decimos, lo que sucedía en una boda oriental. Y es bajo ese concepto que los hebreos sabían, bajo el cual el Señor presentó lo que sería este evento en el futuro. Hay que recordar que las bodas del Cordero se celebran en el cielo. Y hay que recordar que estamos pensando en los eventos que se llevan a cabo en el cielo. El primer evento que vimos fue el hecho del tribunal de Cristo, y luego después las bodas del Cordero. Esos son eventos que se desarrollan en el cielo. Mientras esos eventos se desarrollan en el cielo, en la tierra el tiempo sigue. Y lo que está sucediendo o estará sucediendo en la tierra, mientras se da el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, lo que está sucediendo en la tierra es el periodo de tribulación. Hay que recordar que ese periodo son 7 años en total. Y es más o menos el mismo tiempo, aunque allá no hay tiempo, pero para entenderlo mejor, es el mismo tiempo en el que se estará en lo que es el tribunal de Cristo y lo que serán las bodas del Cordero, hasta cuando se complete el momento en el cual la segunda venida de Cristo se va a efectuar, que va a ser al final del periodo de la tribulación. Muy bien, vamos ahora para ver la aplicación hacia nosotros, la iglesia, en relación a las bodas del Cordero. En el inciso A, el desposorio de los creyentes con Cristo, o sea, de nosotros, tuvo lugar en la eternidad pasada, cuando fuimos escogidos por el Señor. Como iglesia, por así decir, desde la eternidad pasada se realizó de alguna manera el desposorio. Una cosa bien interesante a entender aquí es que, si bien es cierto, la iglesia nunca fue concebida proféticamente por ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Dios no reveló absolutamente nada a ninguno de sus siervos la existencia de esta entidad espiritual llamada la iglesia. No aparece en el Antiguo Testamento, y no hay manera de ver la iglesia en profecía del Antiguo Testamento. Una vez que la iglesia surge, entonces nosotros podemos encontrar algunas figuras de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero es hasta que ya estamos en la época en la cual estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia, o la época de la iglesia, o también la época del Espíritu Santo, que explicamos un poco esto en la ocasión anterior. Entonces, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso nos dice la Escritura. Solo que nosotros nos damos cuenta de esa escogencia hasta que nos convertimos a Cristo. Hasta entonces nos damos cuenta que en la presciencia de Dios, presciencia no es lo mismo que presencia. Presciencia es anticipado conocimiento, y presencia es estar presente. Entonces, en la presciencia de Dios, o en el anticipado conocimiento de Dios, Él ya sabía cómo y quiénes íbamos a responder positivamente al mensaje del Evangelio.
Y entonces en la presencia de Dios, en ese conocimiento anticipado, Dios ya sabía que usted y yo íbamos a responder aceptando el mensaje y creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En ese sentido, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note bien, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todo ese programa ya estaba hecho una realidad desde antes de la fundación del mundo en la persona de el Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses capítulo 3 y el versículo 12. Colosenses capítulo 3 y el verso 12. Vestíos pues como escogidos, ahí está el término, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vamos a la tercera porción que tenemos allí, primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 2. Vamos a leer desde el verso 1. Primera de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, dice, según la presciencia, anticipado conocimiento del Señor. Entonces, de esa manera, nosotros hemos sido elegidos o escogidos, no importa cuál de los dos términos nosotros queramos utilizar, la idea es precisamente la misma. A veces algunos creyentes queremos entrar en el dilema de la elección, porque algunos creen que fueron elegidos para condenación y otros que fueron elegidos para salvación. Elección o predestinación son dos atributos divinos que no pesan más el uno que el otro. Y son atributos divinos que se complementan y que ambos tienen que ver con la realidad de que la salvación de nosotros los creyentes es algo sabido por el Señor, porque Él es omnisciente, pero ignorado por nosotros que nacimos en pecado y vivimos en pecado, hasta cuando venimos y conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hasta entonces me doy cuenta que fui elegido o escogido por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Antes no lo puedo saber, sino hasta que ya he venido, nacido de nuevo, me convierto a Cristo. Hasta entonces me doy cuenta de que fui elegido en la presencia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cualquier tema en el cual no podemos manejarlo y entenderlo bien, es mejor dejarlo ahí de lado en lugar de querer empezar a inventar algo que al final podemos convertirnos en el hecho de ser promotores de una enseñanza que se convierte en una herejía. Pero los dos atributos pesan igual y se combinan en lo que es
el proceso de la salvación de nosotros los creyentes. En segundo lugar, inciso B, todo creyente ha sido desposado con Cristo y debe mantenerse fiel a Él hasta la consumación de su unión. Todo verdadero creyente está desposado, o sea, comprometido a través del nuevo nacimiento con el Señor Jesucristo, y la evidencia de asumir la responsabilidad de nuestro compromiso se va a dar cuando nosotros estamos procurando vivir una vida de fidelidad hasta que nuestra unión con el Señor se realice. Como iglesia debemos procurar mantenernos en integridad, en fidelidad, aunque sabemos tenemos deficiencias, y en realidad nuestra completa perfección y pureza va a ser evidenciada cuando ya estemos en la presencia misma del Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11 y el verso 2. 2 de Corintios el capítulo 11 y el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo aquí está hablando a la iglesia o a los creyentes de Corinto, diciéndoles que han sido desposados con un solo esposo, que es Cristo, para presentarle a ellos como una virgen pura delante del Señor. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos términos usados aquí tienen que ver con la pureza que debe tener la novia. Y esa novia somos nosotros los creyentes. Recuerde que es una boda nunca antes celebrada, nunca antes vista. Una boda extraordinaria la que tenemos por delante, nuestra unión con nuestro novio, el Señor Jesucristo, o nuestro esposo, el Señor Jesucristo. Los creyentes tenemos que estar a la expectativa del momento de las bodas. Para esta boda no hay fecha, y por esa razón nosotros estamos esperándole. Y cuando hablamos de estar a la expectativa, es estar esperando el momento cuando seamos trasladados a través del arrebatamiento, llevados de aquí, de este mundo, y llevados a la presencia del Señor por el Señor mismo. La novia se presentará en un estado de perfección por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es Él mismo que va a perfeccionar, y es por esa razón que nosotros tendremos ese carácter de perfección como iglesia o como la novia del Cordero. Cuando el Señor Jesucristo vea a su novia, o sea, la iglesia, estará completamente satisfecho. Es la satisfacción más grande de ese momento que tendrá el Señor Jesucristo cuando se dé este encuentro glorioso, y será la experiencia más extraordinaria de nosotros como iglesia, pero a la vez también como individuos, porque vamos a disfrutar de esta celebración de las bodas del Cordero. Seguimos pensando en esta aplicación. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, la relación entre Cristo y la iglesia se presenta por medio de la figura de lo que es esposo
y lo que es la esposa. Casi siempre se va a ver así a través de el Nuevo Testamento. En realidad, hermanos, esta unión entre un esposo y una esposa, que fue invento de Dios mismo, es una unión sagrada. Pero es solamente la idea de la solemne unión que habrá entre la esposa del Cordero, que es la iglesia, y el esposo, que es Cristo mismo. La experiencia de una unión matrimonial en toda la plenitud que esto implica es solamente la sombra de la extraordinaria experiencia que tendremos nosotros al momento que se celebren en el cielo, no en el mundo, sino en el cielo, las bodas del Cordero. Este es un evento glorioso, hermanos, que debemos estarlo anhelando, añorando. Ese momento en el cual vamos a encontrarnos con nuestro esposo. Será el momento más glorioso de la existencia de la iglesia como la esposa del Cordero. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 29. Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 29. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El que tiene la esposa, dice, es el esposo, y los amigos se gozan con él. Romanos capítulo 7 y el verso 4. 7:4 de Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para que seáis de otro es la expresión que encontramos allí. Segunda a los Corintios capítulo 11 y el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 32. Efesios capítulo 5, verso 5. Verso 25, perdón, y verso 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Si bien es cierto, usamos bastante este pasaje de Efesios como una enseñanza para la vida matrimonial, pero en realidad el fuerte es una enseñanza de la unión o del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Y Pablo lo dice claramente aquí en el verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Es interesante ver la manera en la cual aquí está expresada esta unión. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y luego ahí después el capítulo 21, todo el capítulo 21 hasta el capítulo 22 y el verso 7, allí tenemos nosotros la solemnidad de todo este evento que va a desarrollarse en el tiempo futuro. Vamos a leer capítulo 21 a partir del verso 9. Capítulo 21, verso 9 de Apocalipsis.
Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como de cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornelina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopaso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria, la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es bien interesante ver todo cómo se describe a esta ciudad
la nueva Jerusalén, que no es ni más ni menos que nosotros mismos, la iglesia. Toda esta descripción que da aquí es una descripción para que nosotros podamos de alguna manera entender y visualizar la solemnidad, la gloriosa, excelsa que tendrá por la gracia del Cordero, la esposa del Cordero, la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo aparece como un esposo que viene para llevar a su esposa para sí mismo, para estar con ella para siempre. Pero también para que la relación prometida pueda consumarse y llegar a ser uno, se hace necesario que se realice el evento de la boda. Y esto va a darse después de el tiempo de la recompensa, por así decir, que es el tribunal de Cristo. Hay que recordar que el tribunal de Cristo es antes de la boda del Cordero, y que no es un tribunal para juicio, sino para recompensas, en donde las obras de cada uno de nosotros van a ser evaluadas para ver si utilizamos en nuestro servicio al Señor madera, heno u hojarasca, o si utilizamos los otros materiales que no son perecederos. Y es allí entonces en donde se va a dar la recompensa en el tribunal de Cristo. Y luego, después de eso, entonces se va a desarrollar con toda la solemnidad lo que es esta boda celestial, porque va a ser en el cielo y va a ser desarrollada con personas celestiales. Recuerde que nosotros, al haber creído en Cristo, nos hemos convertido por la gracia de Él en seres celestiales. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, en el mismo lugar en donde Él está. Ahora, las bodas del Cordero será la unión de la iglesia con su Salvador, que tanto tiempo, por así decir, hemos estado, seguimos esperando esta realización. Pablo esperaba en su momento esta realización, pero Pablo se fue y la realización de la boda, la unión entre Cristo y la iglesia, no se dio y se dará en el tiempo futuro. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos todos claros? ¿Ya terminaron? ¿Completaron su manual? Sí, hermano. El evento de las bodas del Cordero sería después del arrebatamiento, o va simultáneo. Se da el arrebatamiento, luego se da el tribunal de Cristo y después de eso se da las bodas del Cordero. Ese es el procedimiento en el cual se va a dar, de esa forma. Y eso va a dar en el cielo. Recordemos que el Señor viene a las nubes, en el arrebatamiento viene a las nubes, en la segunda venida viene a la tierra, pero Él viene a las nubes, nosotros subimos y nos encontramos con Él allí. Ahí no son las bodas del Cordero, en las nubes. De ahí somos llevados a la presencia misma de Dios, al cielo mismo, y luego pasamos por el bima o tribunal de Cristo, lugar de recompensas, y después de eso pasamos a las bodas del Cordero, la unión, por así decir, entre Cristo y la iglesia. La Biblia habla de bodas del Cordero, habla de fiesta de bodas y habla de una cena de bodas. Más adelante vamos a entrar en algunos de esos detalles. Pero primero es el arrebatamiento, tribunal de Cristo y luego bodas del Cordero en el cielo. Mientras eso se da en el cielo, aquí en la tierra hay sufrimiento, hay tribulación, hay dolor, porque habrá comenzado el tiempo de la tribulación. Hay que recordar que aquí en la tierra la tribulación comienza el día de la gracia termina.
Y va a terminar el día de la gracia en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después de eso, entonces, en la tierra comienza el periodo de tribulación y en el cielo comienza el momento de la recompensa para nosotros los creyentes y luego las bodas del Cordero. Muy bien, el tiempo de las bodas, ¿cuándo ese evento se va a desarrollar? Este evento se desarrollará entre el traslado de la iglesia o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ahí va a tener lugar, ese es el tiempo en el cual se van a dar las bodas del Cordero. No sabemos cuánto tiempo va a durar porque recordemos, allá no se puede medir el tiempo porque no hay tiempo. Se deduce de que entre lo que es la presentación, o sea, lo que es el tribunal de Cristo, la presentación de la iglesia a Cristo y lo que es las bodas del Cordero, va a ser un periodo aproximadamente de 7 años, porque es el periodo de tiempo que va a darse aquí en la tierra, en el mundo, antes que se efectúe la segunda venida de Cristo. O sea, se da el arrebatamiento y luego después, 7 años más tarde, se da la segunda venida de Cristo. Entonces, en esos 7 años es donde en la tierra habrá tribulación. Como vamos a verlo más adelante, esos 7 años de tribulación corresponden a la última de las 70 semanas de Daniel. O sea, la tribulación es la semana número 70 de las 70 semanas de Daniel. En Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, ahí encontramos esas 70 semanas en las cuales la iglesia no tiene nada que ver. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, o sea, Dios hablándole a Daniel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. El pueblo de Daniel era Israel. Para tu ciudad, la ciudad de Daniel era Jerusalén. Y luego hace la división de las 70 semanas en 3. 7 primero, luego 62 y el verso 27 dice, y por otra semana. 7 más 62 hacen 69 semanas. Y luego en el verso 27 está la otra semana para completar la semana número 70 que corresponde a el periodo de la tribulación. Son semanas de años y no de días. Muy bien, avanzamos después más adelante porque después seguimos con la tribulación, vamos a ver más esos detalles. Estas bodas suceden antes de la segunda venida de Cristo, según lo vemos en Apocalipsis capítulo 19 y el verso 7. El término "han llegado las bodas del Cordero" implica que es un acto terminado y consumado. Eso implica o significa, en otras palabras, que el tiempo de espera terminó. Ahora sí, llegó el momento de la celebración de la boda, la unión entre Cristo y la iglesia. Ese es algo expectante, por así decirlo. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, los casados, todos los casados creo que nos recordamos para tener una idea de cuán grande era nuestro gozo al saber que llegó el día, que llegó el momento, cuando la mano de la novia es puesta en nuestra mano y ahí la recibimos. Y es un momento en donde nos olvidamos de todo. Estamos apreciando, contemplando, considerando este evento, ese momento glorioso en el cual para nosotros es de mucha satisfacción. Mucho mayor será esta celebración de esta boda. Han llegado las bodas del Cordero. Y es interesante ver la manera en la cual aparece aquí en la Escritura. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
está expresado de una manera solemne. El momento llegará de esta unión. Y luego también se ve que estas bodas se desarrollarán después del tribunal de Cristo, porque la iglesia aparece ya con las acciones justas de los santos según el capítulo 19 y el verso 8, lo cual se refiere a todas las cosas que han sido aceptadas como correctas en lo que es el tribunal de Cristo. Verso 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De esta manera entonces la iglesia ahora se presenta ya vestida, ya gloriosa, glorificada de una manera esplendorosa, y entonces allí se efectúa y se realiza la unión entre Cristo y la iglesia. Por esa razón las bodas se celebran después de la recompensa de las obras del creyente. Todo eso viene a ser como una ornamenta, por así decir, que como iglesia, como esposa y como novia tendremos nosotros al presentarnos delante del Cordero. En segundo lugar, el lugar de las bodas. Para nosotros todo eso tiene importancia. Como iglesia también debe dársele importancia a el lugar en el cual las bodas se van a celebrar. Normalmente cuando se va a hacer una fiesta de ese tipo en nuestro medio, en nuestro nivel, estamos buscando un lugar más bonito. A veces depende también la capacidad económica que se tenga, pero en sí deseamos lo mejor. Y obviamente, hermanos, para esta boda, que no es una boda terrenal, que no es una boda humana, ni siquiera angélica, el lugar más indicado para estas bodas es el cielo. Ningún espacio aquí en la tierra, por glorioso, maravilloso que sea, llenaría los requisitos para la celebración de un evento tan glorioso como son las bodas del Cordero. Este lugar solamente puede ser el cielo mismo, por cuanto las bodas son después del tribunal de Cristo. También otra evidencia de que será en el cielo es que cuando el Señor venga en su segunda venida, que va a darse al final de la tribulación, Él va a venir con su iglesia y va a venir del cielo. Entonces somos llevados al cielo en el arrebatamiento, luego pasamos al lugar de recompensas y de premios, luego la presentación de la iglesia a Cristo, luego la celebración de las bodas del Cordero, y después de eso va a efectuarse la segunda venida de Cristo. Entonces el hecho mismo de que en la segunda venida de Cristo nosotros venimos con Él es una prueba de que las bodas van a celebrarse en el cielo. Capítulo 19 y verso 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Ahí vemos entonces la iglesia viniendo con vestido blanco, limpio, símbolo de pureza, de que ya ha pasado a través de el lugar de recompensa, ya la unión de la esposa con el esposo se ha efectuado. Y luego también las bodas tendrán que desarrollarse en el cielo, pues no existe otro lugar más adecuado para tan magno evento, que se desarrollará con personas celestiales. Recuerde, Pablo dice en Efesios que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y también Pablo en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 20 nos enseña dónde está nuestra ciudadanía.
Filipenses capítulo 3 y el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Allá está nuestra ciudadanía, allá se va a celebrar esta unión y esta boda. Ese es el lugar de las bodas. Y luego tenemos en tercer lugar, ¿ya habían terminado? Sí. Tenemos en tercer lugar los participantes de la boda. El momento de la boda, el lugar de la boda y los participantes de la boda. Todo eso en una boda humana tiene importancia. Cuando vamos a casarnos o se van a casar los jóvenes, siempre están pensando en los invitados, ¿verdad? ¿A quién vamos a invitar? ¿A quién sí, a quién no? Y ellos deciden. Después habrá la cena de las bodas, en donde, ahí sí vemos como lo vemos en los evangelios, habrán invitados, pero en este caso no los hay. Aún los santos del Antiguo Testamento no estarán presentes en esta celebración, pues ellos aún no habrán resucitado. Hay que recordar que es la unión de Cristo y la iglesia. No hay más invitados allí. En la cena de las bodas, ahí sí vamos a ver invitados, pero esa es la continuidad y eso ya se va a dar en lo que es el reino milenial. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Debemos diferenciar. Entonces, si la cena de las bodas se realiza ya entrando el milenio, podemos decir entonces que las bodas duran más de 7 años aproximadamente. No, las bodas. Porque pasa todo el periodo, la tribulación, gran tribulación, y aún al final está la cena de las bodas, que aún forma parte de las bodas. Sí, pero la celebración de la boda en sí no va a ser 7 años, porque hay que recordar que aunque si bien es cierto, el periodo de la tribulación son 7 años, pero hay que recordar que antes de la boda está el tribunal. Contar los 7 años después del arrebatamiento. Sí, entonces no se puede, digamos, en cuanto a tiempo decir, bueno, son 7 años en sí la celebración, porque ahí, digamos, está el tribunal de Cristo, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, y después del tribunal de Cristo están las bodas del Cordero. Hay cierta diferencia, como vamos a verlo más adelante, entre lo que es la boda del Cordero y lo que es la cena de las bodas. Eso vamos a ver un poquito más adelante,
en la boda del Cordero los participantes es Cristo y la iglesia. En la cena de las bodas es donde Cristo presenta la iglesia a sus amigos, que son todos los creyentes del Antiguo Testamento que ya van a haber resucitado y que eso se va a dar ya en el tiempo del reino milenial. Para indicar que la fiesta, por así decir, es una fiesta prolongada, porque el reino milenial todo va a ser perfecto, todo va a ser alegría, todo va a ser gozo, satisfacción y todas estas cosas que van a caracterizar, por así decir, este glorioso evento. Entonces debemos diferenciar entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas. Vamos a ver un poquito eso. Las bodas del Cordero es un evento que tiene relación exclusivo con la iglesia y tiene lugar en el cielo. Esas son las bodas del Cordero, exclusivamente con la iglesia y en el cielo. Luego, lo que es la cena de las bodas es un evento que envuelve a Israel y tiene lugar en la tierra. Las bodas del Cordero es en el cielo, la cena de las bodas es en la tierra, involucra allí a Israel. Y se ve que allí Israel está esperando al esposo con su esposa. Normalmente a veces pensamos y creemos que allá en el cielo, en las bodas del Cordero, va a haber comedera. A veces pensamos en eso, ¿verdad? Porque si en una boda no hay comedera, como si no fue boda la que hubo, cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero en este caso, al parecer, no hay fiesta en ese sentido o en ese aspecto en las bodas del Cordero. Se celebra la boda, se consuma, por así decir, el matrimonio. Y luego, después de eso, que está combinado con la segunda venida de Cristo, es donde se va a celebrar la cena de las bodas. Y es ahí en donde están los amigos, los invitados, para presenciar la presentación que va a ser el novio, que es Cristo, de la novia, que es la iglesia, ante sus invitados. Vamos a ir a estas porciones. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Y Lucas capítulo 14, los dos pasajes están hablando exactamente de lo mismo. Entonces, para avanzar un poco, vamos a leer solamente el pasaje de Mateo. Mateo 22, versículos 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían:
Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vamos ahora para ver en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, en donde se ve que allí están esperando al esposo. Mateo capítulo 25 y el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En todo el pasaje aquí vemos entonces que están esperando que llegue el esposo. Obviamente, algunas esperan a su manera y otras a la manera como deberían de hacerlo. Unas tienen aceite, otras no tienen aceite. Obviamente las que estaban preparadas son las que entran entonces para celebrar lo que es la cena de las bodas, de la cual aquí se está hablando. Y recordemos que aquí esto se está celebrando en la tierra. Las bodas del Cordero es en el cielo, pero la cena de las bodas se va a desarrollar aquí en la tierra. En las bodas del Cordero solo hay dos entidades que participan: la iglesia y Cristo, que es el esposo. Y recuerde que la iglesia está formada de millones y millones de personas, pero no somos invitados, somos la novia. Los invitados va a ser el Israel creyente que habrá resucitado, los gentiles creyentes que no son parte de la iglesia, que habrán también resucitado, que son los que se consideran como los invitados a lo que es la cena de las bodas. La boda es solamente el novio y la novia. A la cena de las bodas, ahí va a estar el novio, la novia y todos sus invitados. Sí, hermano. ¿Y los santos del Antiguo Testamento van a estar? Los santos del Antiguo Testamento estarán en la cena de las bodas, pero no en las bodas del Cordero. Exactamente, o sea que en la cena de la boda van a estar el Israel creyente, Sí. los salvos en la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Sí, sí. Ellos van a estar en las cenas de las bodas, pero no en las bodas del Cordero, porque las bodas del Cordero es un evento exclusivo entre Cristo y la iglesia. Allí no hay invitados. Pero en la cena de las bodas, ahí sí va a haber invitados. Hermano, y aquí aparece que hablando sobre la persona que no está vestido de boda. ¿A qué se refiere? Hay que recordar que es una parábola. Es una parábola. Y en una parábola hay ciertos componentes de la parábola que solo se utilizan para dar la idea o el concepto completo de lo que se quiere enseñar, pero no es que tenemos que interpretar cada detalle que aparece en lo que es una parábola. Cuando no es una parábola, entonces sí, pero la parábola es una realidad que se construye para dar una lección
de una verdad espiritual que nosotros queremos presentar. Entonces, en la parábola está lo que es lo esencial de la parábola y está lo que es accesorio en las parábolas, o lo que es de fondo y lo que es de forma. Normalmente nosotros a veces nos detenemos en los detalles que son de forma y no lo que es en realidad el fondo de la parábola. Entonces ahí tenemos que tener ese tipo de equilibrio, por así decirlo, porque no todo lo que está en una parábola se debe de interpretar, porque la parábola es una verdad construida o armada con el propósito de dar una lección al auditorio. Ok, seguimos. La cena de las bodas es el cuadro parabólico de toda la era milenaria, en donde Israel será invitado durante el periodo de la tribulación. Los que rechacen la invitación no entrarán al reino milenial. Hay que recordar que en el periodo de la tribulación, allí se va a predicar el evangelio del reino. Y ese mensaje que se va a dar es un mensaje preparativo, es de salvación a la vez, pero es preparativo para que todos los que crean a ese evangelio del reino puedan entrar al reino milenial. Y hay 3 entidades que van a predicar en ese periodo de tribulación de 7 años el evangelio del reino. Lo van a predicar los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Lo van a predicar los 2 testigos y lo va a predicar un ángel, según lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y el verso 16. Entonces ahí va a haber predicación del evangelio del reino. Todos estos que se conviertan, o por lo menos un alto porcentaje de todos los que se conviertan allí, van a ser matados por el anticristo o la bestia. Y estos van a resucitar antes que comience el reino milenial y van a entrar entonces a lo que es la cena de las bodas. En ese periodo de tiempo de predicación del evangelio del reino, allí ellos o rechazan o se convierten o reciben el mensaje de salvación. Ahora, esta invitación también será hecha a los gentiles, a los que reciban este mensaje del evangelio del reino o al Señor Jesucristo. Los que no lo reciban, ellos van a ser excluidos, y los que lo reciban van a ser incluidos en el reino milenial. En el reino milenial van a estar judíos y gentiles, y el reino milenial va a comenzar únicamente con creyentes, tanto judíos como gentiles. Nosotros, la iglesia, estaremos en el reino milenial, pero seremos co-reinantes, o sea, reinaremos juntamente con el Señor. Y vamos a reinar o a gobernar o a regir a Israel y las naciones del mundo. Porque recuerde que somos la esposa del rey. Y tenemos, por así decir, o tendremos una responsabilidad de honor y compartida. Por esa razón, siempre que encontramos la expresión "y reinaremos con él", está hablando de creyentes de la dispensación de la gracia, que somos la iglesia del Señor, que vamos a reinar juntamente con el Señor. De esa manera, somos co-reinantes o co-regentes o gobernando juntamente con el Señor Jesucristo. Israel estará esperando que aparezca el esposo a la cena, en donde él presentará a su esposa, a sus amigos, y eso es lo que vemos allí en Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13, que ya hemos leído anteriormente. Las bodas del Cordero es entonces
la fiesta de Cristo con su iglesia, en donde nos unimos eternamente y es algo que va a celebrarse en el cielo. Bodas del Cordero en el cielo. Pero la fiesta de las bodas o la cena de las bodas es en el reino milenial, en donde el esposo presentará a su esposa ante los invitados al reino de judíos y gentiles salvos, que son los que van a entrar en el reino milenial y estarán allí durante todo ese periodo de tiempo. Ellos van a ser súbditos y nosotros estaremos reinando juntamente con el Señor. De esa manera se van a celebrar las bodas del Cordero. Y allí en el cielo, ahí termina, por así decir, estos eventos celestiales relacionados con la iglesia antes de lo que es el periodo del reino milenial. Recordemos que mientras en el cielo se celebra el tribunal de Cristo y se celebra las bodas del Cordero, en la tierra a la misma vez es tiempo de tribulación o gran tribulación. La Escritura utiliza estos dos términos de tribulación o gran tribulación. Y luego vamos a ir concluyendo esta parte del tema. La iglesia, que era el programa de Dios para esta época, hablando de la dispensación de la gracia, ya entonces habrá sido resucitada, trasladada y presentada al Hijo por medio de el Padre. De la misma forma como miramos que se celebraba una boda oriental, el padre de la novia entregaba a la novia a el padre del novio, y luego era el padre del novio quien venía a entregarle la novia a su propio hijo, y de esa manera también se va a dar con nosotros la iglesia. La iglesia se habrá constituido en el instrumento por el cual la eterna gloria de Dios se manifestará para siempre. En el tiempo actual, aquí la iglesia manifiesta la gloria de Dios al mundo. En el tiempo futuro, la iglesia entonces mostrará la gloria eterna de Dios y lo va a hacer para siempre o por toda la eternidad. De esta forma entonces, la edad presente va a ser testigo del comienzo, del desarrollo y también de la consumación del propósito de Dios al tener un pueblo para su nombre, como lo encontramos en Hechos el capítulo 15 y el verso 14. Libro de los Hechos, el capítulo 15 y el versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De esa forma entonces se va a desarrollar. Bien, hermanos, nuestro tiempo ha terminado. Creo que vamos al receso y al regresar entonces vamos a continuar con la siguiente división de nuestro tema. Es la gran tribulación, es lo que continúa en el manual que tenemos allí. De momento hemos visto los eventos en el cielo. Cuando hablamos de la gran tribulación, vamos a ver eventos en la tierra. Nos quedamos aquí entonces, que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.